de 6 a 7 de la mañana. Micrófono abierto. Seis de la mañana, 17 minutos, 6 de la mañana, 17 minutos. Continuamos aquí en micrófono abierto, saludando al ingeniero Roberto Merlano, que reporta sintonía a esta hora, al igual que don Héctor Merlano Garrido. Carlos Rodolfo también reporta sintonía a esta hora de la mañana. Todos muchas gracias por estar allí con micrófono abierto. A esta hora vámonos con la información para el día de hoy. Gobernador de Sucre presenta ante Hacienda el proyecto de la Gran Mojana. El mandatario de los sucreños dijo que el proyecto fue presentado al ministerio o al ministro y al viceministro de Hacienda, José Manuel Restrepo y Fernando Jiménez, respectivamente. La meta de dicho proyecto sería solucionar el problema estructural de inundaciones de La Mojana y hacer de esta región una de las más visibles de Colombia. Es muy importante resaltar que este proyecto está muy cerca de ser una realidad, que con él se harán todas las obras del control de inundaciones de esa región, dijo el mandatario de los sucreños. Bastante escueto, si se quiere, la información que pudimos encontrar respecto a el fondo, ¿no?, de ese proyecto de la Gran Mojana. Designan otro sucreño en un cargo directivo de Fontur. Otro corozalero llega a Fontur, la entidad del gobierno nacional aliada de las regiones del país para la consolidación de destinos turísticos únicos de talla mundial. Se trata del exalcalde de Corozal, Andrés Vivero León, que fue nombrado director de apoyo a las regiones. Este abogado anuncia que será un instrumento de su departamento para apoyar todo lo que tiene que ver con la competitividad, promoción e infraestructura turística para desarrollar la política de turismo y competitividad. Abro comillas, de hecho existen dentro del Pacto del Golfo de Morrosquillo varias iniciativas, al igual que en varios municipios de Sucre, que las vamos a impulsar. Cierro comillas, dijo Vivero, que se convierte en el primer sucreño en ocupar ese cargo. Por otra parte, zona corregimental de Sincelejo ya tiene agua potable. La Chivera y las Majaguas, dos corregimientos de Sincelejo, empezaron a gozar en la mañana del sábado del servicio de agua potable. Tras años de espera, sus moradores por fin vieron salir el preciado líquido de las llaves de sus casas. Unos 800 habitantes son los beneficiarios con este proyecto, que se hizo en realidad gracias al trabajo articulado entre Administración Municipal y el operador especializado de acueducto Veolia Sabana. En noticias nacionales, el general retirado Mario Montoya, comandante del Ejército durante el segundo gobierno del expresidente Álvaro Uribe, será imputado por su presunta responsabilidad en 104 casos de falsos positivos. La información fue dada a conocer por el propio fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, quien aseguró que la semana entrante, es decir, esta, iba a solucionar la audiencia o solicitar mejor la audiencia para arrancar con el proceso. Recordemos que Mario Montoya está acogido a la JEP, a la Jurisdicción Especial de Paz. 6 de la mañana, 20 minutos. Sonia Gómez, ¿qué le quedó sonando? Bueno, tal como a ti, me quedó sonando el proyecto de la Gran Mojana, porque definitivamente sabemos que es algo que debemos resolver como prioritario, porque es la zona de mayor pobreza de los departamentos que integran la Mojana. Entonces, definitivamente es un proyecto estratégico que sí es importante conocer qué contiene, la fase en que fue presentado, para saber también si es para que le asignen presupuesto nacional, del que se va a debatir ahorita, Carlos, porque también hay que ser consciente que es el último año que le queda al gobierno de Iván Duque, el año entrante, ¿sí? Entonces, si algo es para incluir en el presupuesto que se va a debatir y para que queden unas partidas aseguradas. Entonces, me parece estratégico al momento, importante hacerle seguimiento. Y cuando dijiste del agua, bueno, mira que todavía en nuestra tierra es noticia tener acceso a agua potable, cuando casi que es un derecho universal y que está escrito desde la Constitución, ¿ves? Entonces sí es como una reflexión frente al agua, y tan cerca, porque Sincelejo es de los municipios del departamento que sus corregimientos se encuentran cercanos. Entonces, y pues me imagino la realidad de muchos que ni siquiera lo ven cerca. Y bueno, con el nombramiento de Andrés, también el mensaje es el mismo. Es el último año que le queda al gobierno de Iván Duque,
Así que hay que estar concentrado es en la asignación presupuestal, en los proyectos que están avanzados y que le puedan asegurar colocar recursos, porque es el último año que queda, Carlos. Correcto, Sonia. 6 de la mañana, 22 minutos. Le doy a esta hora la bienvenida también a Carlos Enrique Paternina para que se sume a la conversación. Carlos, buenos días, bienvenido a Micrófono Abierto. Buenos días, Carlos, Sonia Rosa y a los oyentes de Micrófono Abierto. Me acordé de Carlos ahora que lo vi con el nombre de la columna, el hambre y el vacile, o sea, como si estuviéramos acostumbrados a pasar hambre y a seguir vacilando. Bueno, ya le dieron el pase ¿sí? Para que anote el gol, querido Carlos. Lastimosamente, así es. El pueblo padeciendo y al mismo tiempo gozando, ¿no? Lastimosamente una realidad. El vacile también de nuestros gobernantes. Esta semana por lo menos nos engalanaron con canciones hacia el gober y bueno, y el gober celebrándolo, pero ¿qué pasa con la realidad del departamento? Hace una semana pues vimos los datos del DANE, donde nos decían que prácticamente 6 hogares de cada 10 estaban aguantando hambre, pero aquí parece que no sucediese nada, ¿no? Que esas cifras fuesen como que falsas, o no sé qué realmente tienen pues nuestro gobernador y nuestros alcaldes en la agenda con respecto al hambre. Pero bueno, por lo menos seguiremos esta semana escuchando canciones y disfrutando un rato. De la mañana, 23 minutos. Saludo a esta hora Felipe Carlos Amaya Domínguez. Saludos fraternos para todos. Ayer Sonia, Carlos y oyentes estuve en Morroa visitando a Felipe Amaya, esperando concretar algo a futuro para Micrófono Abierto, para seguir creciendo. Guillermo Fernández del Valle, también buen y bendecido día, feliz inicio de semana. Bueno, muchas gracias a don Guillermo Fernández del Valle. Sonia, Carlos, el pasado miércoles nosotros hablamos precisamente del tema de las cifras del DANE respecto a los hogares que pueden tener acceso a 3 comidas diarias en el departamento de Sucre. Y finalizaba yo diciendo que esa no es una sola realidad que compete a nuestro departamento, sino que la región Caribe como tal está encabezando esas listas. Y decía Sonia algo que le da un poco el título también a la conversación de hoy. Decía Sonia, es que la región Caribe basa su modelo económico de desarrollo en la informalidad. Entonces, para desarrollar mucho más ese concepto en el día de hoy, estamos esperando a Jorge Vergara, pero mientras tanto, Sonia, desarrollar esa idea. Mira que es súper valiosa tu afirmación porque es el modelo de desarrollo que se construyó desde el principio, en donde se concentraron las zonas industriales y de producción en el centro del país, o sea, en Medellín, en Cali, en Bogotá, y no se volcó el modelo de desarrollo hacia la costa. De hecho, se ha ido desarrollando la formalidad, ya por lo menos en Cartagena vemos la zona de Mamonal, pero acabamos viendo unas diferencias y contrastes de las zonas de pobreza muy grandes en el caso de Cartagena. Y en el caso de Barranquilla también se ha empezado a desarrollar. Pero mira cómo te llega el indicador del hambre, en donde las primeras son las ciudades de la costa y en donde te muestras la fragilidad del modelo. Es la fragilidad del modelo. Y la fragilidad del modelo lo da la informalidad, pero también lo da la falta de competitividad, porque es de los territorios que, aunque ha tratado de avanzar, es de los más atrasados del país, Carlos, y la competitividad se construye, no las entregan porque nos llegó una mina. Mira por lo menos el caso del Cesar y la Guajira. A pesar de que llegó el carbón, mejor dicho, que lideran las exportaciones del país con el carbón, no se ha logrado construir un modelo de competitividad territorial. Entonces, ese es de los retos que se tiene para el modelo de desarrollo del Caribe colombiano, porque es el de más potencial por su cercanía a los puertos y a los mercados, porque el mercado no es hacia adentro, el mercado es hacia afuera, o sea, el potencial está.
Perfecto. 6 de la mañana, 27 minutos. Acá están las estadísticas. Encabeza Cartagena la lista, ¿no? Antes de la pandemia, y es un dato también interesante de revisar, antes de la pandemia, por ejemplo, Cartagena, solamente el 67% de las personas o de los hogares tenían acceso a las 3 comidas. Luego, ya con la pandemia, ese número se redujo al 27,8%. Barranquilla, que también nosotros aquí se ha hablado muy bien, ¿no? De Barranquilla. Antes de la pandemia, 82,2% las personas podían comer 3 veces al día. En la pandemia eso se bajó al 29,3%. Luego sigue Sincelejo y continúa con Montería, que antes de la pandemia tenía un 68,6% de personas que podían comer 3 veces al día y ahora se redujo al 49,8%. ¿Qué te indican esos datos a ti, Carlos? Bueno, fíjate, los datos efectivamente nos reflejan la informalidad de nuestro Caribe colombiano, ¿no? La fragilidad económica que vivimos, donde un padecimiento como el que estamos pasando de la COVID nos retrocede en todos esos indicadores que de pronto podíamos haber pensado que habíamos alcanzado. Porque fíjate, lastimosamente seguimos ahí en esa informalidad en nuestras ciudades. Incluso hay informalidad dentro de la formalidad económica, porque uno ve sectores que contratan personas, pero no por ello quiere decir que estén consolidados, ¿no? También hay personas contratadas bajo figuras de informalidad en esos negocios formales. Entonces, nuestro Caribe lastimosamente es muy frágil al respecto, y sobre todo pues teniendo en cuenta que las grandes inversiones tampoco llegan a nuestra región. Entonces estamos padeciendo, como decíamos al principio del programa, nosotros hoy todavía estamos celebrando incluso que en algunos corregimientos llegue el agua. Estamos en qué etapa estamos, o sea, cuáles son realmente esos éxitos que se supone hemos tenido con respecto de pronto a los municipios del interior del país. Y si realmente este modelo que tenemos en Colombia, pues donde las decisiones se toman desde el gobierno central y pues al parecer somos simplemente como unas figuras de gestión y de gestión, pero esas gestiones realmente no se terminan traduciendo en desarrollo en nuestro territorio. Entonces, mucho por reflexionar al respecto, ¿no? ¿Cómo vamos a resolver pues estos temas en el corto plazo? Entendiendo pues que el hambre no da espera, y peor aún cuando ni siquiera lo vemos en la agenda de nuestros gobernantes. Entonces sí nos deja, pues por lo menos a mí me deja muy preocupado. No hay un solo anuncio de nuestros alcaldes en los municipios sucreños sobre qué hacer con estas cifras. Ahora tenemos el dato de Sincelejo, pero ¿y qué sucede en el resto de territorios? En La Mojana, por ejemplo, tan alejados y con tantas dificultades. ¿Qué sucede en Corozal? ¿Cuál es la cifra en Corozal? ¿Cuál es la cifra en San Pues de personas que están aguantando hambre? ¿Dónde están? Bueno, ya estamos acostumbrados al anuncio. Esta semana vimos el anuncio de que ojalá, y así sea, lleguen las obras en La Mojana. Pero los gobernantes no, el gobernador no parece preocupado por lo menos por el tema del hambre tampoco en nuestro departamento. Y si así está la cifra en Sincelejo, pues así está la cifra en el departamento. Entonces sí, mucho No, y también la calidad de la comida, ¿no? Vamos a seguir accediendo a las personas, porque se habla de que hay un 37,9% que está comiendo 3 veces al día, ¿no? Pero también revisar la calidad de esa comida. Sí, la cifra no nos habla al respecto de qué está comiendo o qué estamos comiendo, pues los sucreños, ni el resto de caribes, ni el resto de colombianos. Nos deja la cifra clara de que no todos estamos accediendo a 3 comidas diarias. Bueno, algunos podrán hacer comidas muy básicas, ¿no? Entonces también, por supuesto, que aumenta la preocupación. Hay una realidad que es que subieron los precios de la comida con todo esto de los paros. Es totalmente real y lo vemos los que nos toca hacer mercado, cómo se encarecieron los precios de la canasta familiar. Eso es real. Y
Y yo creo que frente a la preocupación, como lo decimos, hay que ocuparse. O sea, ¿cuál es mi invitación también? Así como veníamos hablando, es el último año del gobierno del presidente Duque y se inicia el momento de discusión de los presupuestos del año entrante. Aunque haya que tomar medidas de choque en estos 5 meses que quedan del año 2021, porque sería con medidas de choque que se podrían avanzar unas estrategias de corto plazo, hay que asegurar, y eso también toca como ciudadanos, que se asignen recursos presupuestales el año entrante a resolver este tipo de problemáticas. Porque en la columna de Carlos resaltaba mucho y me parece importante el tema de la desnutrición infantil. Ya también se nos olvidó en el discurso, pero sabemos la repercusión que tiene la desnutrición infantil en el futuro de cada uno de esos niños y del desarrollo de todo su potencial. No sabemos si el ICBF está cubriendo hasta cuánto, con qué tipo de comidas. No sabemos los indicadores de salud, si ha disminuido el indicador de talla y peso de los niños. O sea, la estrategia del hambre es una estrategia integral más allá de los hogares y es una estrategia que también construye futuro y construye competitividad porque tiene que ver con las capacidades y el desarrollo del ser humano. Entonces yo pienso que además de preocuparnos, hay que ocuparnos, hay que verificar qué hay en los presupuestos, hay que exigir, hay que conocer las cifras, hay que hacer derecho de petición, los que hacen las mediciones de talla y peso, cómo están los niños de aquí del pueblo, ¿ha cambiado el indicador o no? Contésteme y responda y dígame qué va a hacer, porque los presupuestos están. Entonces nos toca incidir en hacia dónde se destinan. Yo creo que ese también es un trabajo porque también tiene que ver con derechos fundamentales. Entonces, esa es mi otra parte de la reflexión, Carlos Pérez y Carlos Paternino. 6 de la mañana, 34 minutos. Ahora sí, tenemos con nosotros a don Jorge Vergara. Jorge, buenos días, bienvenido a Micrófono Abierto. No le estamos escuchando, no tiene sonido. Sí, el micrófono. Sí, el tema del micrófono no le estamos escuchando. Ahí. No tiene la imagen, pero no tiene el sonido. Entonces, si quiere, por favor, revise el sonido y ya le damos nuevamente paso. Y la presencia de don Jorge Vergara es un tema interesante también para analizar, porque Sonia y Carlos, aquí se ha hablado muy bien de Barranquilla, ¿no? Del progreso, del desarrollo, pero hasta qué punto eso es una realidad como tal que le permita a los barranquilleros y a la gente que vive en el área metropolitana tener una mejor calidad de vida, porque los números también hablan muy mal del trabajo en ese sentido. Volvemos a la fragilidad del modelo, volvemos a las brechas de Cartagena entre la gran industria de Mamonal y la pobreza que se vive en los barrios. O sea, estamos hablando de un crecimiento económico desigual. Estamos hablando de unas dinámicas económicas a través de circuitos económicos que todavía tienen altos grados de fragilidad. Estamos hablando de un ciudadano que sobrevive, no que vive, que todavía las necesidades básicas insatisfechas. Sonia, pero entonces nos equivocamos un poco al hablar también de Barranquilla, es decir, porque se supone que es a la ciudad de ejemplo, a la que hay que seguir. ¿Es así o hay que revisar nuevamente esa mirada? Okay. Es que tú puedes construir modelos, o sea, y quiero traerlo. Pro Barranquilla ha traído una cantidad de millones de dólares y de inversiones en empresas que se han ubicado en Barranquilla. O sea, no quiere decir que las empresas no estén llegando. Quiere decir que cuál es el modelo de desarrollo que integra a la sociedad y que es sostenible. Esa es otra reflexión, porque puede haber crecimiento económico, pero no desarrollo. O sea, es un concepto más profundo en donde a ti te permite que el desarrollo sea más equitativo. ¿Ya se pudo conectar el doctor Jorge? Seguimos sin escucharlo. Sin audio.
Seguimos sin escucharlo. Sí, no se puede escuchar. Sí que salgan. No, lamentablemente no le estamos escuchando. Lástima. Si quieres, vuelva a salir, por favor, y ingrese, pero tiene que revisar el tema del sonido porque no es el que está fallando. La imagen está perfecta. Carlos, bueno, aquí primero voy a saludar personas que están reportando sintonía. Shirley Orozco Romero, excelente día para todos, muchas gracias. Dagoberto Villadiego, buenos días para todos, también muchas gracias a don Dagoberto. Guillermo Fernández del Valle, el Mirador de la Macarena, posible proyecto para un ecoparque, sí, en Corozal es viable y el gobierno municipal lo tiene a bien formularlo. Bueno, muchas gracias. Celso Erazo, hablemos claro, prensa alternativa, independiente y participativa. Saludamos a la audiencia, un abrazo, muchas gracias a don Celso, que nos dice: la desidia administrativa, la corrupción y la politiquería es la responsable de la desigualdad social. Carlos. Bueno, mira, Sonia nos decía algo que es importante, ¿no? Un tema es quizás el tema de infraestructura urbana y de lo que muchas veces hemos dicho que nosotros traducimos como desarrollo, y otra cosa realmente el desarrollo económico y social de nuestras ciudades. Ahora, también hay que tener en cuenta algo, el enfoque urbano de nuestras ciudades del Caribe. Entonces, si nosotros vamos a Barranquilla, Barranquilla es una ciudad de servicios, ¿no? Es una ciudad comercial. Y lastimosamente ese renglón de la economía fue uno de los más golpeados por el tema del aislamiento extenso que vivimos. Todo el comercio pues terminó afectado, y pues al afectarse el comercio también se afectaron muchos puestos y muchas personas, ¿no? Entonces, a final de cuentas, también eso es un reflejo de que hay sectores pues que padecieron un poco más el tema del COVID y del aislamiento. Ahora, por supuesto, en el interior las cifras son mucho menores. Pues en Bogotá se concentra gran parte de la producción del país y esa producción no frenó. Entonces sí, al final pues también nuestras ciudades son un reflejo de ello. Lo mismo es Sincelejo. Sincelejo es una ciudad de servicio. El comercio es lo que termina generando pues gran parte de la formalidad como tal pues del quehacer ciudadano. Ahora, nuestras ciudades también tienen un alto porcentaje de informalidad, no solamente Sincelejo, también Barranquilla y Cartagena. Y eso también lo estamos reflejando en esta cifra. El mototaxismo es una realidad en todo el Caribe colombiano. Hoy por lo menos en Barranquilla está la discusión de qué pasó con el Transmetro, el transporte formal. La informalidad ya también es reinante, lo mismo que es en Cartagena. Ahora, Cartagena todavía más grave la cifra, ¿no? Como lo comentaste cuando nos ilustraste al respecto. Antes de pandemia, el 67% de su población accedía a las 3 comidas. Ahora, eso también nos debería llevar a otro tipo de reflexión. ¿Qué pasa con esos renglones formales como el turismo? Hoy que todos hablamos de turismo y todos queremos turismo en nuestros territorios, ¿qué tanta formalidad hay en el turismo? Porque eso es otro tema también. O sea, si vamos a Coveñas, de todo ese turismo que pues ya viene padeciendo no solamente por el COVID, por el tema del peaje, por la escasez de visitantes y demás, ¿qué tanto de ese turismo es informal? ¿Qué tanto nos deja realmente a la economía de Sucre? Y así vamos partiendo de muchos otros temas. O sea, en nosotros, en nuestro territorio, por lo menos el tema de Sincelejo, todo es informal, no tenemos transporte, acá el transporte es informal. En el comercio no todo el mundo está contratado con prestaciones de servicio y demás. Hay personas contratadas de manera informal en esos negocios formales. Esa es una dura realidad. Entonces puede haber, y ya lo vimos anteriormente en otro programa, en otra columna que escribí, de todo ese impacto de los puestos de trabajo que están ahí ocultos dentro de esa formalidad. Entonces, pues, lastimosamente son realidades que hay que mirar. En nuestras ciudades el tema de la prostitución es otro tema, es una informalidad. O sea, ¿cuántas personas se dedican al tema de la prostitución en Sucre? No tenemos ni siquiera, yo no conozco un dato, no sabría decirlo, y por supuesto no lo vamos a conocer porque es un tema
es un tema que nadie va a decirnos, ¿no? O sea, y está ahí, y eso es una realidad de nuestro territorio. ¿Cuántas jovencitas, cuántos jovencitos están a través de ese mecanismo tratando de salir de las dificultades económicas? Entonces, y así vamos agregando el tema de la drogadicción. ¿Cuántas personas se dedican al tema de vender estupefacientes? Y esas son realidades de los territorios. Son realidades sobre las que nuestros gobernantes no hablan. Y esto no es solamente de Sincelejo, también sucede en Barranquilla. En Barranquilla el tema de la drogadicción es un tema impresionante, pero no tenemos actuaciones al respecto, ni formas de tomar decisiones desde el sector público. Entonces, bueno, temas que van apareciendo y que sobre los que deberíamos de empezar a debatir también. Correcto, 6 de la mañana, 43 minutos. Yo traigo un Twitter del senador Gustavo Petro que dice, Barranquilla quizás la capital con más hambre hoy. Es el producto de una política que privilegia la especulación inmobiliaria que el bienestar de la gente. Aquí se ha hablado mucho del tema de Sucre, ¿no? De que no llega la inversión. Sonia dice, Barranquilla llega la inversión, pero entonces uno dice, pero ¿y dónde está el bienestar? Entonces... Claro, eso es lo que te estaba diciendo, los modelos de desarrollo, o sea, cómo se da el crecimiento económico. Ya, tú puedes tener zonas, y te lo planteé y te lo comparé con La Guajira y el Cesar. Dinámica económica, crecimiento del PIB, de los mayores que contribuyen al PIB cuando se dio toda la economía del carbón, pero eso no se acaba reflejando en la dinámica y en el bienestar de los ciudadanos. Son modelos de desarrollo que están centrados en el crecimiento de pocos, o sea, pocos sectores o unos sectores que funcionan como economía de enclave, y en sí no hay cadenas o sectores de desarrollo que irriguen en la sociedad. Ese es el reto. Y esa dinámica del comercio cada vez es un sector menos interesante a nivel mundial porque todos estamos viendo que el comercio está pasando a ser digital. O sea, a ti te venden de donde sea, ya cada vez tú más compras donde sea y te llega a tu casa y no tienes que salir a comprar nada. O sea, el comercio como tal es un sector que no va a jalonar el desarrollo del mundo, que no va a jalonar el desarrollo de regiones. Y ahí es donde tú dices, ¿en dónde estás agregando el valor? Vi ayer un concejal de Corozal que decía cómo se gastaron en el mercado campesino, Carlos, ese que están haciendo ahí en el parquecito en Corozal, 28 millones de pesos en la logística para que pudieran colocar 3 berenjenas, no sé cuántos ají y una cosa, sin nadie ver si esos campesinos que salen de Corozal a eso y que mercado campesino en el parquecito son competitivos en lo que producen. Tienen una estructura de costos como. O sea, realmente la competitividad se construye en que si tú accedes a un mercado lo puedas mantener. No es vende como sea sin saber ni si estás perdiendo. Sí, o sea, no tiene ningún sentido generar unas estrategias de comercialización de un producto que de entrada no es competitivo y tú estás subsidiando todo, aunque sea necesario que venda. Pero ¿en qué en sí estás utilizando el recurso público? ¿Y en dónde estás generando competitividad en las cadenas productivas que deben ser las que jalonen el desarrollo porque son las que agregan valor? Y eso también es una oportunidad porque si te centras en unas cadenas productivas que agreguen valor y organizas una estrategia de comercialización sabiendo que cada vez más se tiene acceso por medio de las redes sociales y todo a nuevos mercados, hay que ir abriendo, pero hay que construir competitividad territorial porque nuestros mercados son muy pequeños. O sea, los mercados internos, sobre todo de nuestros municipios, de nuestra región, es pequeño. O sea, si nosotros hacemos un producto para el mercado local, su valor para crecer es poco. Esa es una realidad y las industrias compiten y tienen que ser competitivas a nivel global.
y los servicios sí pueden estar cerca a nivel local, claro que sí, pero hay que generar cadenas productivas que generen bienestar. Por eso el mercado campesino a veces, yo creo que Sonia no alcanza a vender entre todos 1 millón de pesos, ¿sí? Y sería mucho. Entonces ahí dice uno, ¿cómo? Terrible. ¿Cómo se gastan y cómo se gastan y que la logística, el camión que vino, el que los trajo, el no sé qué? O sea, me parece tan absurdo las mesas, las sillas que alquilaron, o sea, no sé si será verdad o mentira, por eso te digo, lo leí, ya, pero lo leí donde lo publica un concejal de Corozal sí. Y dice, esto es totalmente absurdo. Perfecto. Bueno, Carlos. Sonia, si lo publica un concejal. Sí. Por eso yo aquí lo cuento, pero no lo sostengo, como digo yo lo digo. Pues pensaría yo pues que si lo publica un concejal, yo también lo estuve leyendo, debe tener algo de cierto, ¿no? Ellos pues tienen acceso también a la información y pues se supone son parte de la administración en el acompañar, ¿no? De tomar decisiones en lo público. Pero entonces también nos lleva esto a una reflexión sobre las decisiones y sobre cómo se toman esas decisiones en lo público, ¿cierto? El tema pues, lógico, de gastarse una plata en una logística sin tener claro qué se va a hacer, o como decía Carlos, lo que sucede con la especulación inmobiliaria en nuestras ciudades. En esta semana me leía una columna de Horacio Greva Mariano del Heraldo, periodista amigo, y decía algo muy cierto. Quizás y me incluyo en ello, cuando pensábamos en qué hacer con Barranquilla y en todas esas obras que pues dejamos de cierta forma establecidas para que creciese la metrópoli, siempre tuvimos pendiente algo, y era la inclusión social. Pero lastimosamente, cuando se va a pasar de la planificación a la ejecución de las obras, vemos que se dan fenómenos contrarios de pronto a lo que uno espera, ¿no? La exclusión. Entonces hacía una reflexión sobre qué estaba sucediendo en esos barrios informales en Barranquilla, que están muy cercanos a estas grandes inversiones que se han hecho en la ciudad, como el Malecón y el barrio Siape y el barrio Las Flores. Entonces ahí vemos realmente pues la toma de decisiones en lo público que termina afectando a unas poblaciones que hoy se sienten excluidas y que muchos de ellos pues ante el costo de tierra, ahora sí, perfecto. Ah, bueno, es vaya técnica. Y le damos el espacio también. Bueno, no sé si, bueno, nos quedan 10 minutos. No, tenemos 10 minutos más. Es que comenzamos tarde, así que tenemos 20. 20 minutos, sí, señor. Buenos días, bienvenido a Micrófono Abierto. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, de todo lo que se ha hablado también, ¿cuál es su primera impresión? Bueno, primero que todo, un saludo a todos, especialmente a Humberto, mi hermano allá en Miami, a todos los amigos allá en Sincelejo. Lo que han dicho, pues, es la realidad. Es decir, el país es un país desigual, en la cual, desgraciadamente, la región Caribe se ha venido quedando atrasada con relación a las otras regiones del país. Eso es algo un escrito que hice hace poco, donde pues mostrábamos con las estadísticas y preocupante que tengamos a una ciudad con todos los recursos que ha recibido como Riohacha, la segunda ciudad más pobre de América Latina, ya no de Colombia, sino de América Latina. O sea, hoy la región Pacífico está por encima de nosotros, y la región Pacífico, la que la jalona es el Valle del Cauca, que las demás regiones pues no tienen ese empuje para hacerlo. Y nosotros tenemos, que es lo que yo siempre he discutido con Eduardo Verano y con los amigos que han manejado el proceso de descentralización y la regionalización en la región, que a mi juicio lo que hicieron fue beneficiarse de esa estrategia y ocupar posiciones altas
en el gobierno y a nivel, digamos, de tipo regional. Porque si hablamos de desigualdades, nosotros tenemos que vernos las caras en el espejo. Nosotros somos los más desiguales. Barranquilla es una ciudad, por supuesto, que si tú la miras desde el punto de vista y veríamos a Sincelejo, de los dos barrios fundamentales en el Sincelejo, pues cualquiera que llegue y no mira alrededor dice que ciudad tan hermosa. En Barranquilla es igual. Es decir, hay dos ciudades, la ciudad del norte, la ciudad de la abundancia, la ciudad del desarrollo inmobiliario, como lo plantea Petro en lo que acaban de leer, pero tenemos un suroccidente, suroriente y un área metropolitana donde cunde la pobreza. Y esa estadística, la estadística del pulso social, la puse a revisar con detenimiento el día de ayer, es algo que no puede pasar desapercibido en el país. Está mostrando la realidad de Colombia. Es decir, que el 68.1% de las personas no tengan para comprar. Yo tengo los datos de Sincelejo. Por supuesto, si los datos de Barranquilla son malos, los de Sincelejo son peores. El 37% de los hogares no consumen 3 comidas al día. El 37% no consume 3 comidas al día. El 71,5% de los cincelejanos dice que la situación cada día es peor. El 16,5% a un año será peor, dice, todavía una proyección. El 71,1% no tiene para comprar zapatos, alimentos, comidas, vestidos. El 41,4% no tiene ingresos. En la pregunta que hacen que se ahorre, dice 41,4%, que voy a ahorrar si yo no tengo ingresos. Eso es algo que si yo soy gobernador o soy alcalde, me tiene que poner a pensar, y si soy concejal y diputado, senador o representante, tengo que ponerme a pensar qué es lo que va a pasar. Y en el problema mismo del caso de Sincelejo, y en el mismo caso en el problema de Barranquilla. Es decir, una cosa es la parte bonita, inclusive tengo amigos, mis hijos viven en el exterior prácticamente, tengo uno que vive allá en Sincelejo, pero vienen con los amigos y les mostramos acá, perfecto, pero yo les muestro también el suroriente o los suroccidentes para que tengan una visión más clara de lo que acontece en el problema de la ciudad. ¿Qué ha pasado en esta? ¿Qué es lo que pasa en Colombia? En Colombia, desgraciadamente, siempre hemos hecho un mal uso de los recursos. El ejemplo que estaba poniendo de lo que se gastaron en logística para un mercado satélite o un mercado de gastarse 28 millones de pesos en logística, pues tiene que poner a pensar. Es igual. Aquí en Barranquilla, por supuesto, yo me gané muchos enemigos en mi programa de política pública porque en la canalización de los arroyos me opuse, pero me opuse no por las obras, yo jamás me opongo a una obra, sino simple y llanamente con un razonamiento muy elemental. Es decir, la ciudad tiene tantos problemas para resolver un problema donde es una ciudad que llueve, según el EDIAN, 15 días al año. Y en los 15 días al año llueve, lo máximo que llueve son 2 horas. O sea, que significa que nos paralizamos unas 30 horas, para poner siendo dramático. La ciudad se paraliza 30 horas al año y nos invertimos cualquier cantidad de billones de pesos cuando podíamos haberlo invertido en salud, en educación, y podíamos vivirlo en vivienda y otros tipos de alternativas, o buscar alternativas de empresas que generen valor agregado y que generen trabajo. Ese es el racionamiento que se tiene que hacer. Por lo menos es lo que nos enseñaron a los economistas, que los recursos son escasos y hay que darle la mejor utilización del caso. Igual pasa en Sincelejo, igual pasa en Montería, igual pasa en todo. Y desgraciadamente nos quedamos sin clase dirigente. Es decir, hoy la clase dirigente que en la costa prácticamente no la tenemos. No hay un líder que pueda, digamos, decir que tenga talla nacional para poder tener unas aspiraciones
y poder tener algún día presidente de la República, porque no es el cuento de Alechar, eso es una cosa es Barranquilla con la gorrita y otra cosa es distinta del contenido de ese mensaje que pueda darle a la ciudad, y por supuesto que es una persona que tiene mucho carisma y eso lo ayuda, pero ya para ser a nivel nacional son dos cosas diferentes. Las regalías las despilfarramos, lo que está pasando en La Guajira, en el Cesar, en Córdoba, en Sucre, es que ustedes reciben también regalías, porque ustedes reciben regalías del petróleo que están recibiendo, y tienen también el gas, y también la han despilfarrado. Todo lo que se ha hecho ahí en Coveñas y el presupuesto, ha sido desastroso. Como dice el doctor, el presupuesto de regalías del bienio es como de 400.000 millones, ¿verdad? El que anunciaron el otro día para Sucre, 400.000 millones. Sí, por eso. Y el problema es qué se hace esa plata. Porque ¿qué pasó con las regalías? La historia la conozco desde que empezamos con la primera ley de regalías y cuando estábamos trabajando en el plan de desarrollo de la costa y la creación de los corpes, porque tuve la fortuna de Dios de estar ahí presente, y que yo siempre he dicho que no se le hizo un reconocimiento al doctor Carlos Martínez Imaján, como no se le hizo un reconocimiento a Jorge Ricardo Brey, que fueron los que impulsaron o pusieron convertir un poco en realidad lo que habíamos soñado, que lo hicimos, pero desgraciadamente volvimos a caer en lo mismo, en la politiquería, y se nombraron gente que no era capaz, y ahí se acabaron los corpes y se acabaron toda la alternativa que tenía. Fíjese cómo es la situación. Nosotros tenemos la región Caribe, tenemos ya la LOA, y no ha funcionado, pero funciona en Bogotá, funciona en el eje cafetero y funciona en parte pacífica. Y la nuestra, con el doctor Verano como gobernador, como todo, nunca funcionó. ¿Por qué? Porque es que nunca pudieron ponerse de acuerdo los gobernadores, y como tienen que cada uno financiar, porque no reciben plata del presupuesto de la nación, financiarlo, no se han podido poner de acuerdo ni cuál es la sede ni cuál es nada. Y en la entrevista que le hice a Eduardo Verano hace un mes, le hice esa pregunta, es decir, ¿cuál gobernador hoy usted lo escucha que habla de la problemática regional, del problema de la descentralización? Entonces, ¿en qué estamos pensando? Y se está lanzando, hizo el lanzamiento en Sincelejo sobre el Estado regional. Entonces, son cosas que nos llevan el problema a meditar. La ventaja de Barranquilla sobre las demás ciudades es que Barranquilla tiene medios de comunicación. El medio de comunicación en Sincelejo son ustedes y muy contados, pero Barranquilla tiene medios de comunicación tanto en la radio como en la prensa, y por supuesto de esto también hay mucho espejismo. Negar que en la ciudad se ha avanzado, eso es mentir. Es decir, lógico, tenemos una muy bonita, tenemos todo un malecón muy hermoso para visitar, tenemos la ventana del mundo, la cola del tiburón, y tenemos un sector en el norte, Jorge, urbano grandísimo, pero los problemas sociales que tenemos es grande. Y fíjese, el problema de la inseguridad en Sincelejo es del 31%, y el consumo de las 3 comidas es del 37.9%. La inseguridad en Barranquilla está del orden también del 31-30%. Sí, porque Barranquilla es una ciudad insegura, inclusive en el mismo norte del problema de la ciudad. Ese es otro de los graves problemas que tenemos. Si uno le mete problemas sociales, el problema del hambre que está pasando la gente, son 7 millones de colombianos que están pasando hambre. Por Dios, Jorge, si eso no nos mueve, ¿qué nos puede mover? Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse. Si 7 millones de colombianos, de hermanos, están pasando física hambre, si eso no nos mueve, no nos va a mover, ni un terremoto nos va a mover. bueno,
cuando dice Jorge Vergara el tema de que Barranquilla ha crecido, da nombre de algunos sitios donde la gente puede ir a visitar, ¿cierto? Y o aquí, yo vuelvo al tema, ¿no? Porque aquí acá se ha hablado muy bien de Barranquilla, pero uno dice, ¿cómo es posible que ante el primer viento fuerte caiga todo eso y deje ver una realidad o la basura que está debajo de la alfombra? Y yo quisiera volver a Sonia al tema del modelo de desarrollo. ¿Qué significa eso de modelo de desarrollo? Como para que la gente entienda más qué es lo que significa, porque también cuando se habla de, aquí hemos hablado mucho de, hay que traer inversión, hay que propiciar la inversión, pero usted dice, bueno, es que en Barranquilla ya hay inversión, llegan los empresarios, pero después dice uno, pero si el primer problema se va a develar toda esa situación de hambre, de pobreza, entonces lo primero que hay que hacer no es atraer la inversión. Yo te puedo responder un poco, es decir, el problema de la inversión hay que verla entre comillas. ¿Cuál es la inversión que está viniendo? ¿Los cánceres? ¿Cuál es la inversión que está viniendo? Es decir, ¿cuál es la empresa que se ha montado en Barranquilla? Barranquilla dejó de ser ya una ciudad industrial desde hace más de 20 años. La ciudad, hoy Cartagena tiene una industria, su participación en el Producto Interno Bruto es superior al de Barranquilla. Y cada día ha perdido más importancia. Barranquilla es una ciudad comercial, una ciudad neta comercial, que ahora la están convirtiendo en turística, que no, para mí no tiene la infraestructura para el turismo, no hay puntos fundamentales para mostrar para el turismo como sí lo tiene el departamento de Sucre, pues con esa belleza que tiene, que es Coveñas, Tolú, y todas esas islas que están ahí, pero que desgraciadamente no las supieron explotar y organizar desde el punto de vista de la planeación urbana, que fue el desastre que se hizo en el Rodadero. Eso acabó prácticamente con ese tipo de desarrollo, porque lo que hemos fallado en Colombia es en el planeamiento. No tenemos una visión sino de corto plazo, no pensamos en el largo plazo. Cuando uno va a otros países ve las cosas, se sorprende. ¿Por qué se sorprende? Porque uno ve que va y si regresa a los años y tenía una vía que tenía 15 metros, de pronto la encuentra de 30 metros, sin necesidad de tumbar a nadie, porque todo lo planificaron de tal forma que a medida que van creciendo lo van haciendo. Y empezaron a resolver el principal problema que tienen, que es el problema de la movilidad. Es decir, Barranquilla hoy, tú vienes y para movilizarte en el norte, en el sur, es tremendo. Ya tenemos, ¿por qué? Porque nosotros tenemos las mismas calles de hace 50 años. Y resulta de que empezamos a hacer un desarrollo hacia arriba a raíz del negocio inmobiliario, y se remodificaron los planes de ordenamiento territorial y permitieron edificios de 20, de 30 pisos, con cada apartamento de esos con 3, 4 carros, y sin embargo las vías igual. Y así creo que mismo en Sincelejo, en todas partes, en Montería, en casi todo de la ciudad de la costa y del país lo encuentra uno, y después para ampliar tiene un costo supremamente altísimo y no hay las más mínimas posibilidades. Cuando está contando el doctor Jorge, me estoy acordando cuando estuve con el gobernador anterior, con el doctor Edgar, en Jaicú, en Hernán. Estaba la maqueta de la ciudad en colores, puesta en un museo, con iluminaciones, y decía el orden de las obras. O sea, la maqueta en orden. Esto va primero, esto va segundo, este es este año, este es el otro, y va viendo la gente cómo iba a ser el crecimiento de la ciudad, que estaba planeada, y el detalle de los presupuestos. No había improvisación en la construcción de la ciudad, porque es lo más serio que existe. Y es lo que está diciendo el doctor Jorge. O sea, lo más serio es esa proyección de la ciudad y ese crecimiento y la inversión del recurso público para que sea para todos. Carlos Enrique Paternina, también para darle la
la participación. Antes voy a saludar aquí a Adalberto Menco Puerta, que nos dice buenos días a todos. El tema de hoy es sumamente importante. En Tolú estamos padeciendo y el gobierno municipal no hace absolutamente nada para superar esa situación. Astrid Isabel Castro, buenos días, fraternal saludo. Dagoberto Villadiego, el modelo económico está hecho para que pocas personas vivan bien. Eso de que cuando la copa se llene, bota y riga, su contenido aquí en Colombia no se da. Se hace lo contrario, se pagan sueldo de hambre. Don Guillermo Fernández del Valle nos dice los modelos establecidos para la superación de la pobreza y que son dirigidos por la protección social, vemos que no están dando los resultados esperados, ya que los indicadores de pobreza son cada vez mayores. Contribuir para combatir la pobreza en el territorio también es responsabilidad de los mandatarios seleccionados. Carlos, ¿qué decir ante lo conversado? Y también decía don Jorge Vergara el tema de la planeación. Barranquilla, por ejemplo, desde el 2008 está con Alex Char y desde allí, desde el 2008 hasta acá, es la continuación, si se quiere, de ese modelo, ¿no? Pero él resalta unas situaciones de poca planeación. Entonces la continuidad no significa seguir avanzando en temas de planeación. Bueno, creo que el doctor Jorge nos ha ilustrado varios temas, ¿cierto? Por supuesto, las realidades de nuestro Caribe, esas realidades apartadas en cierta forma de la planeación. Esa es algo que en nuestros territorios estamos padeciendo, lo hemos conversado también en muchas ocasiones. Y también como de pronto en Barranquilla, lo que tú ahora comentas, a pesar de que ha habido esa continuidad, siguen habiendo dificultades, ¿no? Es como, pues digamos que es imposible decir que la ciudad no haya avanzado, sí ha avanzado. El problema de pronto es qué tanto ha avanzado para un sector y qué tanto, pues por supuesto, otro sector pues se ve afectado pues, por las decisiones públicas. La complejidad de las ciudades es un tema pues para analizar también. De pronto no vamos a tener aquí el tiempo pues para poder conversar de tantas cosas al respecto de Barranquilla y su área metropolitana. Y pues por supuesto yo pues pienso que la ciudad sí ha cambiado muchísimo, la ciudad y la metrópoli. Sin embargo, hay algo real, y es que cuando se pasó, como nos decía el doctor Jorge hace un rato, de un modelo industrial y portuario, porque esa es una realidad hoy de Barranquilla, a un modelo comercial y de servicio, y dentro de esos servicios el tema del turismo, como competitividad de la ciudad sí perdió mucho, ¿cierto? Los indicadores en cuanto a su participación del Producto Interno Bruto pues dan un referente de ellos. Cartagena, en cambio, sí ganó participación en ese Producto Interno Bruto, pero fíjate las cifras en Cartagena, donde el 67.3% antes de pandemia eran los que accedían a las 3 comidas. Entonces, el tema no solamente es esa participación en el Producto Interno Bruto de la ciudad, sino también que tanto de eso se refleja en sus ciudadanos. Entonces, el tema para discutir es bastante amplio y pues para poder comprender de pronto por qué de esas fragilidades, esa fragilidad pues de nuestros ciudadanos al momento de verse como lo que vivimos, prácticamente no sé, ya pasamos de cuánto tiempo el tema del aislamiento, cuánto tiempo para que muchos comercios, que al final fue el renglón más golpeado, regresasen a un poco de normalidad, que todavía no lo han conseguido, porque las ventas siguen estando afectadas. Entonces, por supuesto, todo eso termina impactando estas cifras que hemos visto del hambre. Pero también, por supuesto, que esas cifras del hambre se han visto afectadas por la corrupción de nuestros gobernantes, en toma de decisiones absurdas como la que mencionábamos al respecto del mercado campesino en Corozal. Eso es un tema alarmante. Gastarse 28 millones de pesos para no solucionar nada, eso es un tema alarmante. Y así lo vimos también cuando empezó la pandemia, en las decisiones de los alcaldes al momento de comprar los mercados. ¿Y cuántos alcaldes se vieron investigados y hoy no se atreven a tomar una decisión pues para hacerle frente al hambre de sus conciudadanos? ¿Por qué? Porque pues
lastimosamente la corrupción los llevó a estar en el ojo del huracán. Y esa corrupción la traducen ellos en un conflicto, y ese conflicto hoy no les permite tomar decisiones al respecto. Entonces, fíjense lo importante. Perfecto, que Carlos, se nos agota el tiempo, cuando Carlos. el Lamentablemente. doctor Jorge nos decía de que no tenemos una dirigencia política eficiente. Correcto. Don Jorge Vergara, muchas gracias. Su comentario muy corto final porque se nos agotó el tiempo. Y un consejo, es decir, el éxito de Barranquilla, que fue el éxito de Alex Char, fue la parte financiera, que se reforzó después con Elsa. Ellos tuvieron la visión de que Barranquilla tenía una mayor capacidad de pago y nos triplicaron los impuestos. Impuesto predial, impuesto de industria y comercio, impuesto de rodamiento, impuesto vehicular. Y por eso pasaron de un presupuesto que recibieron del orden de los 400.000, el primer año enseguida a los 800.000 y después el segundo año al 1.2 billones. Y ese es lo que yo creo que es la tarea esa tarea sí tienen que hacerla todos los alcaldes, de ver hasta dónde la gente tiene capacidad. Ya hoy, y yo se los he dicho a ellos, no resiste más Barranquilla el aumento, porque inclusive están manejando el catastro. Eso significa que están haciendo cada día los avalúos de las casas los están aumentando, significa que el ciudadano tiene que pagar mucho más, pero eso llega también a un tope. Y eso motivó que Barranquilla es una ciudad que está supremamente endeudada. Barranquilla debe alrededor de unos 3.4 billones de pesos. Yo sí, casi todos los años pues hago el análisis. Ahora salió no la he alcanzado a ver el informe fiscal, el desempeño fiscal por parte del Departamento Nacional de Planeación, y creo que en 2 meses sale el del Ministerio de Hacienda, y ya está mostrando que ya la ciudad es diferente. Ya la firma calificadora, la Fitch, ya le dio una mala calificación, que yo algo que le discutía a la Fitch era eso, que no entendía cómo le daba AAA a Barranquilla cuando el mismo informe del Ministerio de Hacienda y del Departamento Nacional de Planeación están diciendo que la ciudad estaba sobreendeudada, que no tenía la capacidad de pago, y sin embargo lo estaban haciendo. Y la ciudad, pues, hay que decirlo, ellos supieron venderla desde el punto de vista publicitario, supieron vender la ciudad. Hay que saberla vender, y esos fueron los 2 éxitos. Tuvieron personas capaces en comunicaciones y que vendieron la ciudad, y hoy la ciudad, viene la gente a visitarlo y quiere ir a Barranquilla porque se enteraron allá que la ciudad la vendieron, y entonces quieren ir y van a Barranquilla, y el que llega a Barranquilla por supuesto le muestra toda la parte norte y le gusta y le agradece, y la ciudad. Don Jorge, qué pena con usted, pero ya mire, se nos agota el tiempo, cortito, y muchas gracias, ¿no? por la participación. Para allá lo que se puede hacer en la parte misma de Sincelejo, que la gente allá en Sincelejo, que las conozco bien, yo conozco bien y los quiero, lo mismo que a los Guajiros, pues para mí son los dos departamentos que yo, como si fueran míos, que tienen que sentarse a ver que la gente a veces no quiere pagar los impuestos, y si no se pagan los impuestos, si no hay recursos, no puede haber absolutamente nada. Eso, el que no tenga esa claridad, digamos, está diciendo mentiras. Bueno, muchas gracias. Sonia, está el tema del modelo de desarrollo, a desarrollarlo en otro momento, ¿no? Muchas gracias. Yo creo que esta conversación continúa con el doctor Jorge y con Carlos. Sí, señora. Claro que sí. Bueno, Astrid Isabel Castro, nuestra sociedad es tan inhumana y desigual, tanto los que nos gobiernan como nuestros pueblos, ni los unos ni los otros. Hacemos lo que nos corresponde. Aquí don Remberto hablando de la experiencia final, ya la comentó Sonia. José Pestana, excelente programa, solo faltó Montería, que vive en la misma crisis. Don Remberto, el crecimiento del PIB colombiano ha estado amarrado al crecimiento del sector minero energético intensivo en capital, más no en generación de empleo.
Y bueno, propone que el jueves no podré participar por estar volando. Bueno, ahí buscaremos la manera de llenar ese espacio con otro programa interesante. A todos, muchas gracias. Les deseamos feliz inicio de mes. Nos vemos y nos escuchamos mañana a partir de las 6 de la mañana. Chao.